Trabajo como oficial de prisiones en una cárcel de máxima seguridad. Probablemente, al decir eso, surgen todo tipo de imágenes e ideas, pero hay que saber que el trabajo es muy diferente de lo que se ve en la televisión. No hay intentos de fuga nocturnos, ni grandes peleas en el patio todas las tardes. Y si los presos están borrachos es porque han estado sacando cosas de la cocina durante semanas. El turno de noche, que era el turno C, no suele ser muy emocionante, pero tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, todos los guardias del turno C conocían la misteriosa ducha del pabellón 2 de confinamiento. Al principio, era solo una curiosidad que ayudaba a pasar el tiempo. Un misterio por resolver o alguna molestia de la que los internos podían quejarse sin cesar. Nadie podía saber lo mal que se pondría al final. He sido oficial en la unidad de confinamiento de esa prisión, prácticamente desde que obtuve la certificación. Hay una verdadera necesidad de oficiales masculinos en una instalación exclusivamente masculina. Lo sé, y la unidad de confinamiento no es diferente. Normalmente el equipo es pequeño. Cada uno cubre una necesidad deseada. Y en los 2 años que llevo aquí he visto y oído algunas cosas que no se ven en la televisión. He oído golpes planeados a través de la rejilla trasera de las ventanas. Me han tirado todo tipo de cosas a través de la trampilla por la que metemos la comida y la ropa. Me han llamado con nombres bastante peculiares y he tropezado con una buena cantidad de cuerpos, colgados y sangrando, que necesitan atención médica inmediata. Sin embargo, la ducha 5 fue definitivamente la cosa más extraña que he visto. No podría empezar a decir por qué. Dudo que alguien pueda. Pero a veces cuando metes a un preso en la ducha 5, ese reaparece en la ducha 3. Para aquellos que no están familiarizados con la organización de un pabellón de la prisión, déjenme explicarles. Cada pabellón tiene 28 celdas, 14 en el piso inferior y 14 en el superior, a las que se accede por un pasillo. Hay 5 duchas en cada pabellón. Las duchas 1 y 5 están a ambos lados de las celdas 1 y 14. Las duchas 2 y 4 a ambos lados de las celdas 15 y 28. Y la ducha 3 se encuentra entre las celdas 21 y 22. Nos duchamos en 2 turnos por noche, los que nos lleva entre 3 y 4 horas, y constituye la mayor parte de nuestra noche. La noche de ducha del pabellón 2 fue el lunes, el miércoles y el viernes. Los presos son esposados, sacados de las celdas, pesados, cortados de cabello y colocados en la ducha para que podamos registrar sus celdas. Se les da unos 15 minutos para lavarse y secarse antes de que volvamos a esposarlos y devolverlos a sus celdas. Mientras se duchan, se les encierra en una celda de ducha del tamaño de una ducha doméstica, mientras nosotros vamos al pabellón contiguo para hacer prácticamente lo mismo. En algún momento dentro de esa ventana en 15 minutos, el recluso cerrará los ojos, para parpadear o tal vez para enjuagarse el cabello, y de repente aparecerá en la ducha 3. Al principio ocurría entre 2 y 4 veces al mes. Nunca se podía contar con ello y a veces hacíamos apuestas sobre cuándo ocurriría. Tampoco ocurría a la inversa. La ducha 3 estaba estropeada, así que nunca lo utilizábamos. Pero cuando metíamos un preso en la ducha 3 para que lo retuviera nunca iba a ninguna parte, hasta que estábamos preparados para que fuera a algún sitio. La ducha era un misterio que proporcionaba un descanso muy necesario de un trabajo tedioso. Y durante los primeros 4 meses, nos reíamos de las caras de los reclusos confundidos que aparecían en la ducha 3 con la cabeza llena de champú, o buscando frenéticamente una toalla que no estaba allí. Todo era diversión y juego hasta que el recluso Ferris desapareció. El recluso Ferris era uno de los pocos que no pedía la ducha 5 cada noche de ducha. Los demás se peleaban como gatos por conseguir ese puesto cada noche de ducha,
y muchas noches entraba en el patio con el sonido de sus discusiones sobre quién lo conseguiría esa noche, o intentando intercambiar sus bandejas de desayuno por el puesto de alguien en la cola. Un preso en particular, Garvey, solía cambiar su bandeja de desayuno por el lugar en la fila que le permitiría llegar a la ducha 5 cada noche de ducha. Se duchaba allí 9 noches de ducha por cada 10, y aún así nunca lo consiguió. Una noche, en particular, acabábamos de guardarlo y pusimos al siguiente hombre en la ducha 5 solo para volver a encontrar la ducha 3 ocupada, la ducha 5 vacía, y Garvey haciendo pucheros como un niño enfadado. Todos lo intentaron, pero la verdad es que menos de la mitad llegó a experimentarlo. Y ninguno llegó a experimentarlo como lo hizo Ferris. Cuando llegó la hora de que Ferris se fuera, dijo que no iba a la ducha 5. Normalmente eso no habría sido un problema. Normalmente había toneladas de otros dispuestos a tomar su lugar. Pero esa noche Ferris era mi última ducha. Garvey comenzó inmediatamente a vociferar que quería ocupar su lugar, pero lo ignoré. Aquella noche solo pensaba en la comida que me esperaba en la nevera y en la perspectiva de acabar con otra noche de duchas. También estaba el asunto del olor de Ferris. Ferris había estado rechazando su ducha durante las últimas 7 noches de duchas. El otro turno no hacía cumplir las reglas como nosotros sobre bañarse una vez a la semana, y la administración había empezado a darse cuenta de su olor. Tras la última inspección, habían ordenado que Ferris se duchara esa noche, solo con ayuda. Mira, Ferris, vas a entrar en esa ducha. Es la única que tengo disponible y tú eres mi última ducha. No voy a entrar a esa ducha, dijo tranquilamente, mientras me miraba fijamente a través del vidrio de la puerta. Le hice un gesto a Purvis cuando empezó a caminar hacia nosotros, sin querer asustar a Ferris y crear una situación donde no tenía que haberla. Mira, Ferris, podemos hacer eso por las buenas o por las malas. Si te niegas a esa ducha, puedo hacer que un grupo de hombres enfadados bajen para sacarte y meterte en la ducha. O puedes ser un adulto e ir a ducharte para que podamos terminar aquí. ¿Cómo va a ser? Discutí un poco más, pero al final se puso las esposas y se fue a la ducha 5 resignadamente. Siempre me arrepentiré de haberlo hecho ir. Estaba rezando cuando cerré la puerta de la ducha. Era muy religioso y una ducha que hacía desaparecer a la gente era algo en lo que no confiaba ni entendía. Lo encerré y le quité las esposas y... Al principio, pensé que no se ducharía, pero al bajar las escaleras oí que el agua empezaba a correr y decidí hacer un viaje a la oficina de oficiales para comer algo rápido. 15 minutos más tarde volví para encontrar 3 duchas ocupadas y 2 vacías. Bueno, no exactamente vacías, supongo. La toalla de Ferris seguía colgada de la puerta y su jabonera estaba en la repisa, pero del preso Ferris no había ni un rastro. Purvis miró a su alrededor, sin entender muy bien lo que había pasado, y se preguntó en voz alta si habíamos llenado todas las duchas antes de irnos. Le dije que sí, y Purvis y yo pasamos la siguiente hora buscando en todas las duchas, en todas las celdas del pabellón, y en todas las celdas y duchas de los otros 3 pabellones. Comprobamos el circuito cerrado de televisión de la comisaría, pero no había ningún video de él saliendo de la ducha. El video mostraba que se duchaba un minuto y al siguiente ya no estaba. La extraña ducha no había desaparecido a Ferris a una ducha diferente esa vez. Simplemente lo había desaparecido a él. Los 3 días siguientes fueron una pesadilla. La desaparición de Ferris provocó una búsqueda de emergencia en todos los dormitorios. Un bloqueo en todo el complejo. El envío del equipo canino y una búsqueda en todo el condado que se extendió a los condados vecinos antes de que finalmente se suspendiera después de 2 semanas infructuosas. Durante 3 días nos interrogaron. Tuvimos que hacer múltiples declaraciones escritas y verbales, y fuimos interrogados sin cesar por agentes locales y federales. Las cámaras mostraban claramente que nos habíamos ausentado del pabellón cuando Ferris desapareció, así que después de 3 días no tuvieron más opción que dejarnos volver al trabajo.
No estábamos seguros de qué hacer con el incidente, pero lo atribuimos a la extrañeza de la ducha 5 y seguimos trabajando como siempre. Sin embargo, no volvimos a utilizar la ducha 5, ya que parecía que la extraña magia se había deteriorado, y después de hacer que el personal de mantenimiento viniera a arreglar la ducha 3, dejamos de utilizarla por completo. No vimos a Ferris durante otros 3 meses. He hablado mucho de nosotros en esa historia, pero no he hablado de los hombres con los que servía en el confinamiento. Pervis era nuestro músculo, de 2 metros de altura y con una complexión de barril, y estoy bastante seguro de que todos los reclusos pensaban que se comunicaba mediante gruñidos y algún que otro vete al infierno. Sin embargo, si no eras un preso, era uno de los tipos más agradables que podrías conocer. He pasado muchas tardes en su patio trasero con una cerveza en la mano y el olor de los filetes en la parrilla mientras charlaba con el tercer miembro de nuestro trío. McMahon, el sargento McMahon, era un veterano de 10 años que pasaba la mayor parte del tiempo haciendo el papeleo o respondiendo a las preguntas de los mandos. Nos dejaba ocuparnos de la mayor parte de las tareas cotidianas, mientras nos aislaba en un cálido manto de informes correctamente gestionados y registros mantenidos con precisión. McMahon no era lo que se dice imponente. Medía 1.70 metros, tenía gafas gruesas y era delgado, pero conocía bien su trabajo y siempre tenía algo de lo que hablar. Fue el último sargento con el que servía en esa unidad de confinamiento. Pasaron 3 meses y la desaparición de Ferris empezaba a olvidarse. Después de que las investigaciones y las pericias determinaran que no habíamos tenido nada que ver con la desaparición, nos volvieron a encerrar y nos dijeron que en el futuro vigiláramos más de cerca. A veces hablábamos de él, especulando sobre lo que podría haberle ocurrido, pero al final perdimos el interés cuando terminó el papeleo y se apagó el revuelo. Él se había ido y nosotros seguíamos teniendo trabajo, así que las duchas siguieron y los días se convirtieron en semanas. Era un domingo cuando volvió. Los domingos eran normalmente un día bastante fácil en el confinamiento. No nos duchábamos el domingo por la noche y pasábamos la noche limpiando y repartiendo artículos de aseo y, en general, buscando algo en internet para ver mientras se nos acababa el tiempo. Casi todos los domingos llevamos comida para compartir, y este no fue una excepción. Yo traje pollo, Pervis trajo refrescos y McMahon trajo un pastel de nueces que había hecho su hermana. A las 9 ya habíamos puesto al día nuestro papeleo, repartido todos nuestros artículos de aseo, y estábamos llenos como garrapatas y listos para encontrar una película. Tenía los pies apoyados en el escritorio y me disponía a disfrutar de una siesta cuando el sonido de las botas sobre las puertas comenzó en el pabellón 2. Pervis levantó la vista de la pantalla y suspiró. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Nos dirigíamos al pabellón para ver de qué iba todo el alboroto. Cuando Pervis y yo entramos por la puerta fuimos zarandeados por gritos de ducha 3. Y... ¡es Ferris! Y... se está muriendo. Subimos las escaleras de 2 en 2 y lo que vi me perseguirá hasta el día de mi muerte. Había visto hombres heridos en esa línea de trabajo. Había visto hombres apuñalados. Y había visto algunos hombres morir. Pero nunca había visto nada que superara ese nivel de crueldad. Era Ferris. Sí. Llegamos a tiempo para ver sus últimas respiraciones y escucharlo jadear mientras sus pulmones terminaban de llenarse de sangre. Estaba tumbado en el suelo de la ducha sucia, con la sangre acumulándose mientras intentaba fluir hacia el desagüe, y se estremeció durante los últimos minutos de su vida. Estaba desnudo y nos ahorramos tener que mirar sus genitales mutilados debido a la posición fetal que había tomado. Una enfermera nos diría más tarde que sus genitales habían sido cortados y rebanados cruelmente antes de morir, y que su estómago y sus intestinos eran un desastre de tejido perforado. No lo supimos hasta más tarde, pero lo que pudimos ver fue bastante horrible. Su piel había sido rebanada por largas garras y su espalda parecía como si algo hubiera tratado de pelarle una tira a la vez. Sus brazos, sus piernas,
Su cuello, su cara y sobre todo su espalda estaban hechos pedazos de sangre y cuando finalmente murió, lo consideré una verdadera misericordia. Vayan a por el sargento, dijo Purvis, y como hombre con menos tiempo dentro fui relegado a la burbuja mientras Madman iba a la planta para acceder a la situación. Sacaron a Ferris debajo de una sábana y a su paso goteaba rojo. Eso inició todo un nuevo bombardeo de papeleo. Imágenes de CCTV que se peinaban fotograma a fotograma y declaraciones de testigos que se rellenaban y tomaban disposiciones. Por suerte, habíamos hecho nuestras rondas a tiempo. Uno de nosotros estaba en la cámara ni siquiera 30 minutos antes de que apareciera la ducha, y se acordó que el incidente no había sido una negligencia nuestra. La narrativa que habían construido era tan insatisfactoria como increíble, pero mantenía nuestro pellejo fuera del fuego, así que no discutimos. Ferris se les había arreglado para meterse en las rejillas a través de la ducha y había llegado hasta el sistema de ventilación. Los otros reclusos probablemente le habían estado dando de comer y diciéndole cuándo dejar de moverse. Eso fue antes de que el audio fuera normal en los dormitorios, así que no pudimos comprobarlo. Y después de 3 meses había aburrido y había entrado en uno de los grandes ventiladores y se había cortado. Volvió a meterse en la ducha, esta vez en la ducha 3, y pidió ayuda, y allí lo encontramos. Ningún preso admitió haber hablado con Ferris desde que desapareció, y no se encontró sangre en los conductos de ventilación. Pero esa era una narración mucho mejor que la de una ducha que seguía enviando a los presos de una ducha a otra. A veces la administración solo quería que el papeleo quedara bien. Que tuviera sentido era secundario. Después de eso, ningún recluso se acercaba a la ducha 5. Se extendió por el complejo aparentemente de la noche a la mañana, y cualquier recluso que entraba en el pabellón 2 se negaba a entrar en la ducha 5. Estábamos más que contentos de complacer la petición. Una ocurrencia extraña más, y nos sacaban a todos y nos separaban entre los otros dormitorios. A todos nos gustaba estar donde estábamos, y no teníamos prisa porque nos enviaran a otro sitio. Durante el mes siguiente, mantuvimos un perfil bajo y nos esforzamos por mantener las molestias al mínimo. Si necesitábamos un recordatorio del incidente, solo teníamos que mirar las manchas rojas en el suelo de la ducha 3. Nos las arreglamos para mantener las rarezas al mínimo durante un mes aproximadamente, antes de que se desbordara por completo. Purvis y yo estábamos dirigiendo las duchas en el pabellón 3 y 4 cuando trajeron a nuestro último niño salvaje. Everett era lo que llamaríamos un viajero frecuente, y si hubiéramos sabido que iba a venir lo habríamos metido en la celda de la que lo habían soltado hacía 3 días. Se había metido en otra pelea, probablemente por la política de las bandas, y ahora estaba sentado en la puerta de entrada de nuevo, y maldiciendo. Cuando nos preguntaron dónde lo queríamos, ni siquiera pensamos en la ducha 5. Les dijimos que lo pusieran en la ducha del otro lado, y que ya nos encargaríamos de él más tarde. No sé si les dijo algo o no, pero después nos dijeron que lo metieron en la ducha 5, dejándole las esposas puestas porque estaba siendo combativo, y se fueron. Terminamos las duchas a última hora de la noche, y justo en el momento en que mi trasero tocó la silla me acordé de Everett. No he oído ni pío de él. ¿Lo han metido en una celda? Magma miró su pizarra y negó con la cabeza. Seguro que lo metieron en una ducha. Una rápida mirada a través del cristal nos dijo que no estaba en una de las duchas de la planta baja. ¿Cómo iba a ser? Habíamos utilizado todas las duchas de la planta baja para duchar a otros prisioneros. Cuando les preguntamos por qué lo habían puesto en la ducha 5, nos contestaron que había sido divertido ver cómo se meaban los pantalones por miedo a la ducha misteriosa. Fue menos divertido después de los acontecimientos de esa noche. Nos preparábamos para ir a encerrarlo cuando un coro de gritos llamó nuestra atención hacia el pabellón. Los internos gritaban, gritos de terror de los que solo son capaces los condenados, y todo el interior del bloque se volvía loco. Todos pudimos ver cómo la puerta de la ducha 5 se agitaba,
y se sacudía mientras algo la golpeaba con un ritmo maquinal. Aquello no se parecía a ninguna patada que hubiera escuchado, y sumado a los gritos me puso de los nervios. La ducha 5 se había convertido en algo siniestro, algo no del todo comprensible, y no quería ver qué nuevo horror nos tenía reservado. Empecé a moverme, a pesar de mi temor, pero Magman me detuvo. Yo me encargo. Llama al capitán y pide ayuda aquí abajo mientras nosotros vamos a ver qué pasa. Su acción me salvó. Él y Pervis salieron de la estación a toda prisa, amontonándose en la puerta mientras buscaban las llaves, y entraron por la puerta uno detrás de otro mientras subía los escalones. Estaban en lo alto de la escalera y se dirigían a la ducha cuando la puerta de la ducha 5 se dobló hacia afuera. La puerta era de metal reforzado, y lo que fuera que estaba al otro lado la había separado de una de sus bisagras. La bisagra colgaba con dificultad, con el hormigón todavía aferrado a ella, mientras algo oscuro y tímido intentaba trepar por el agujero. La boca chasqueante brillaba bajo las luces del techo mientras la criatura tanteaba y empujaba para liberarse de su prisión. Vi a Pervis dar un paso atrás, chocando con Magman mientras ambos trataban de procesar lo que estaba sucediendo, y todos los pensamientos de pedir ayuda habían huido de mí mientras veía cómo se desarrollaban los acontecimientos. La criatura se liberó del agujero, con una sustancia viscosa negra brillando en la puerta rota, y se dirigió hacia la pared con un chillido infernal y un tintineo metálico que pude escuchar a través del vidrio. Todo el patio había empezado a gritar, y su coro infernal solo fue abogado por los gritos de dolor de la criatura, mientras dejaba un rastro brillante tras de sí en la pared de hormigón. Los dos oficiales, mis amigos, se quedaron como estatuas mientras la cosa movía su cabeza sin ojos de un lado a otro. Parecía confundido por todos los gritos. El sonido rebotaba en el hormigón, y pensé que mis compañeros podrían escapar cuando Batman dio otro paso tentativo hacia atrás. Fue entonces cuando Pervis comenzó a gritar. Había visto a Pervis enfrentarse incluso a los reclusos más duros. Lo había visto mantener la línea durante los disturbios del verano pasado, mientras sosteníamos la puerta contra una docena de reclusos que gritaban. Pero esta criatura era demasiado para él. Gritó y atravesó el sonido infernal del patio como un cuchillo en la mantequilla. La criatura giró entonces su cara sin ojos hacia él, y la parte delantera de su boca bulbosa se abrió para revelar líneas de dientes aserrados, y un sonido agudo como un grito de maquinaria agrícola. Saltó, desprendiéndose de la pared, pero su trayectoria lo llevó directamente hacia Magman, que estaba congelado frente al gritón sargento. Lo tiró al suelo, derribando a Magman, y la extraña boca se abrió para revelar las hileras de dientes negros y brillantes. Su boca se sumergió y arrancó trozos de carne del hombre que gritaba mientras Magman retrocedía aterrorizado. Echó gas en su mano, la pequeña lata aerosol químico que suele ser nuestra mejor defensa contra los reclusos agresivos. Pero su mano parecía no saber cómo romper el sello que la mantenía en la funda, o incluso si quería hacerlo o no. La criatura, mientras tanto, devoraba bocados de un Pervis que se desangraba rápidamente. Pervis no era un hombre pequeño. Lo había visto poner la mano sobre hombres que me habrían dado problemas, y ponerlos de bruces con la misma facilidad que alguien somete a un niño. Pervis se forzaba contra esa cosa mientras le arrancaba tiras de sangre de la camisa y el pecho, pero sus bíceps perdían fuerza y empezaba a debilitarse. La criatura levantó el hocico de golpe y le mordió la cara, devorando la cabeza del hombre de un solo mordisco. Y, mientras Pervis pataleaba y se agitaba bajo él, vi que Magman se ponía en pie y salía corriendo. El pasillo tiene 2 puntos de salida, y Magman parecía pensar que si conseguía llegar al otro lado podría eludir a la criatura y poner la sólida puerta de acero entre ellos. Casi lo consiguió, hasta que la criatura levantó la vista del cráneo despojado que estaba masticando y lo oyó correr por las escaleras. Dio un salto, como una rana, y golpeó uno de los techos y la luz de la celda se veloció con fuerza antes de caer al hormigón con una lluvia de cristales y barrotes retorcidos. Al caer,
La criatura saltó de ella y atrapó a McMahon en la espalda mientras corría hacia la puerta. La puerta está enmarcada por dos grandes ventanales de vidrio de unos 6 metros de altura, de modo que se puede echar un vistazo al pabellón y ver lo que ocurre en cada momento. La criatura se abalanzó sobre McMahon y lo zampó contra una de esas ventanas como si fuera un insecto. Se le rompió la nariz, se le rompieron las gafas, y mientras se deslizaba hacia abajo pude seguir su progreso con el rastro de sangre que dejó. Lo único visible era una mano, agarrando espasmódicamente la barrera impenetrable que se interponía entre él y la libertad, mientras la criatura lo devoraba. No sabía qué hacer. Me quedé de pie con el teléfono en una mano, con el tono de embarcación sonando, y la radio en la otra mano emitiendo el mismo parloteo amable que suele hacer a esa hora de la noche. Era tan extraño pensar que en algún otro lugar del recinto había gente que tenía noches normales. Mientras mis dos mejores amigos eran devorados ante mis ojos, había gente que tenía noches cómodas sin nada más importante que un dolor de barriga o un recluso rebelde que no se iba a la cama. Ni siquiera parecía posible que nuestros universos pudieran estar en el mismo plano de existencia. Creo que fue entonces cuando mi mente se rompió. O tal vez fue cuando levanté la vista de la radio y vi a la criatura que me miraba, su cara sin ojos mirándome fijamente, que mi mente simplemente se desencajó. Dejé que el teléfono se me escapara de las manos, dejé que la radio cayera sobre el escritorio y me hice un ovillo en el suelo. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero cuando volví en mí, el capitán me estaba sacudiendo y el infierno se había desatado de verdad. Habían entrado después de que yo no respondiera a la radio. Habían utilizado las llaves de emergencia para entrar a la estación y me habían encontrado en el suelo en estado catatónico. Entonces asomaron y vieron la sangre que salpicaba la ventana, y temieron que se produjera un motín. Reunieron un equipo de respuesta, un equipo de 7 hombres con equipo antidisturbios, y se dirigieron al pasillo. Al mirar hacia el sombrío pasaje infernal pude ver que varias de las celdas habían sido abiertas de alguna manera, y que había mucha más sangre en el suelo de la que recordaba. Los restos de los chalecos antibalas y las escopetas rotas estaban por todas partes, y las luces del patio parecían estar en constante estado de parpadeo. El equipo había entrado y había atacado por lo que creían que era un puma o algún tipo de gato grande. Los habían hecho pedazos en cuestión de minutos, y solo el jefe del equipo había logrado escapar tras lanzarle una granada de destello en la cara. El animal había golpeado la puerta durante un rato para intentar alcanzarlo, pero finalmente había vuelto a comerse los restos de los otros 6 miembros. El jefe del equipo dijo que parecía que algunos de los reclusos también habían sido asesinados, aunque no podía entender cómo esa cosa estaba entrando en las celdas. Me miraron en busca de respuestas, pero yo no tenía ninguna. El jefe de equipo se unió a mí en una bola fetal en la esquina mientras el capitán pedía refuerzos. Me quedé sentado en esa comisaría durante los 2 días siguientes, dando cabeceos cuando el sueño por fin se apoderaba de mí, y vi cómo la policía estatal y el control de animales intentaban averiguar cómo sacar esa cosa del patio. Después de que el tercer agente de policía fuera despedazado, recibimos la visita de alguien de mayor rango. Nos dijo que el complejo debía estar en cuarentena hasta nuevo aviso, y que los brillos reflectantes de sus gafas de sol le daban un aspecto tan inhumano como el de la criatura, y que nadie debía entrar ni salir hasta que esa cosa estuviera muerta. El capitán le preguntó qué debíamos hacer con los hombres atrapados en el interior, que no habían comido en 2 días, y él se limitó a encogerse de hombros y a decir que, si estaban allí, ya estaban muertos. Esa cosa no va a dejar salir a nadie una vez que esté dentro, y un intento de rescate no va a ser nada más que perder más hombres. Pero no te preocupes, haremos que nadie que haya pasado por esa puerta exista jamás. También fue fiel a su palabra. McMahon y Purvis eran solteros, y desaparecieron un día después del trabajo. De los 27 internos que habían estado en ese patio, no lo sé. Sus expedientes habían desaparecido cuando volví. Sus números de DC y los registros del CS habían sido borrados, y todas las celdas estaban abiertas y vacías. Las puertas del patio 2 estaban selladas,
la puerta soldada y con una cinta adhesiva. Me ofrecieron el puesto de Batman como sargento de confinamiento, y lo acepté. Lo acepté no porque lo quisiera, sino porque sentí que era mi deber sagrado ser guardia contra esa cosa cada noche. Nunca la he visto durante el día. Parece que no le gusta la luz, pero por la noche puedes vislumbrarlo en la oscuridad mientras acecha las ratas y cucarachas que viven en el interior del pabellón. Los nuevos agentes que han puesto allí siempre me preguntan qué pasó con el pabellón 2, pero nunca les cuento toda la historia. Si lo supieran, podrían intentar llamar su atención y añadir más sangre a mis manos. He visto entrar y salir oficiales en los 10 años transcurridos desde aquel día, pero no le he contado a nadie el incidente. Mi capitán es comandante ahora en otro centro. Todos los de mi antiguo turno han renunciado o se han trasladado, y solo yo mantengo mi vigilia aquí cada noche. A veces lo veo en la penumbra, mirándome y pensando. Después de 10 años, imagino que tiene ganas de algo más que de ratas. Quizá dentro de otros 10 años se cuestione el grosor de ese vidrio que se interpone entre él y la carne de verdad. Cuando lo haga, estaré aquí.